¿cómo estás? Mi nombre es Margarita y aquí en este espacio te propongo explorar la sabiduría de la conciencia. Hoy traigo Tauro esotérico. Creamos lo que atraemos. La propuesta es que comprendamos profundamente cuáles son las leyes científicas y esotéricas que están implícitas en Tauro. Tauro parece una de las energías más simples porque está luego de Aries, el signo número 2, y lo solemos definir por ciertas cualidades de la relación de Tauro con el mundo material, lo que posee, lo que retiene. Las cualidades las describimos en términos de la relación de esta energía con el mundo material. Hoy te propongo una exploración profunda de qué se trata Tauro. Desde el punto de vista esotérico, Tauro es en la primera instancia el signo número 2, pero en otras instancias evolutivas es el último de los signos. Es el signo que nos conduce a la iluminación, que no es otra cosa que manifestarnos y comprendernos como pequeños átomos de una gran inteligencia en la que existimos. He preparado una presentación para que podamos ir dialogando y adentrándonos en la profundidad en una primera instancia de Tauro. También quiero hacer una referencia al tema de la astrología esotérica. Mi entendimiento es que ya lo que en algún momento fue esotérico, hoy podemos constatarlo científicamente. Para ello, en el 2013 publiqué un libro donde correlaciono principios esotéricos con el conocimiento científico actual, de la física cuántica, de la biología, etc. Somos pasajeros de una instancia maravillosa de la humanidad, donde, como decía Nietzsche, en una, me encantó una de las frases de este preclaro pensador disruptivo, tan disruptivo, pobre, que terminó como termina los grandes genios, un poco locos, enfrentando realmente como una disociación de la realidad que vivía. Pero en una de sus geniales frases dice: las épocas en las que aparece el filósofo son épocas de grandes cambios. Entonces, cuando la rueda corre cada vez más rápido, ellos y el arte ocupan el lugar del mito que desaparece. En las antiguas culturas egipcias existían algunos principios para que la gente entendiera las leyes que funcionan en el universo. Hace miles de años no hablábamos de los átomos, del campo cuántico, de la energía. Entonces había como una vara donde se iban estableciendo niveles de cómo contarle a las personas, algunas con cuentitos muy simples, otras con cuentos más sofisticados. Nosotros tenemos muy instalado determinados mitos que cuando profundizamos en ellos podemos ver la analogía que existen con el comportamiento de las fuerzas desde el punto de vista científico, al igual que podemos observar que las leyes del conocimiento científico ya estaban expresadas por los sabios, por los guías de culturas milenarias. Así que quería hacer un paréntesis para que vayamos eh, resonando con el extraordinario momento que estamos viviendo.
Estamos viviendo una instancia donde los humanos podemos comprobar científicamente cómo funciona esta matrix en la que existimos. Así que comparto la presentación y empezamos nuestra exploración de Tauro esotérico. Creamos lo que atraemos. Aquí estamos con el segundo portal. La captura del toro de Creta. La evolución del poder de los deseos. Tauro se refiere específicamente a el poder de los deseos. Cuando escribí mi libro, previamente a entrar a indagar sobre cómo la conciencia, esa inteligencia creadora que relaciona las fuerzas del cosmos con la manifestación, me propuse ver cómo habían evolucionado tanto el pensamiento, la mente, los deseos, a través de la humanidad. Y antes de empezar con ver la evolución de estas cuestiones, la gran pregunta que tenemos que siempre hacernos es ¿qué es el poder? El poder, desde el punto de vista cósmico, se corresponde al primer rayo, el rayo del poder o la voluntad. Esa cualidad fundante de la inteligencia. Como les he comentado, el poder, el rayo del primer rayo cósmico, está regido por Plutón. También está regido por Vulcano, al que hoy me voy a referir al hablar de Tauro. Y para hacerlo de manera simple, ¿sí? Cuando nosotros intentamos comprender qué es el poder es una fuerza en una dirección que tiene un propósito. Nosotros, desde el punto de vista intelectual y a partir de la evolución de nosotros, los humanos, haciendo eh, distintas interpretaciones con distinto grado de refinamiento, hemos escrito mucho respecto al poder. Pero subjetivamente es algo que es como la voluntad de crear el poder. Es decir, poder no es ni bueno ni malo, es esta energía. Entonces, cuando nosotros se crea la realidad, todos hemos escuchado respecto al poder del pensamiento o el poder de la mente. Habría que hacer una distinción entre pensamiento y mente, pero ahora vamos a decir la mente. Aquello que pensamos que existe y que pensamos que nuestros pensamientos son nuestros o son colectivos. Luego, el tema de que ese pensamiento se encuentra con una serie de frecuencias menos rápidas que tiene que ver con el campo del deseo. Entonces, el tibetano nos dice, en la ejecución del plan creativo, el impulso del pensamiento es seguido por el deseo. Ese estado de conciencia al que llamamos mental es seguido por el estado de sensibilidad. Y este segundo trabajo se ocupa del mundo del deseo y la potencia del deseo. De esto se ocupa el trabajo en Tauro. Entonces, todo lo que existe y se manifiesta ha seguido esta secuencia de ser mente,
de pasar por un campo sensible y finalmente manifestarse. Entonces, vamos a ver brevemente, de manera gráfica, para entender un poquito, que existen distintos planos, esas inteligencias, y podemos hablar, y no vamos a hablar ahora de espíritus y distintos planos que podemos, pero en esta realidad, lo cierto es que la mente, aquello que diseñamos con la mente, para que se materialice, tiene que pasar por un campo sensible. Y esto que digo es para la humanidad y es para nosotros. He visto en lo cotidiano muchos problemas mentales, de estrés y de distintas disociaciones, producto de que no existe una correspondencia entre los planos mentales y los planos sensibles, o a la inversa, cuando los planos sensibles se desbordan y no hay correspondencia con claridad mental respecto a las cuestiones de la vida en sus múltiples facetas. Todo aquello que es pensado y atraviesa el campo del deseo puede ser manifestado. Y cuando hablamos de manifestación en múltiples planos. Cuando indagué sobre la conciencia, es como olones, como formas de energía, algunas que tienen que ver con las cuestiones materiales, otras que tienen que ver con la emocionalidad, otras que tienen que ver con los niveles cognitivos, otros con los interpersonales y otras con las creencias. Este es el tema que abordo en profundidad, cómo se van armando estos solones en El poder creador de la conciencia, que he publicado en el 2013 y ustedes pueden acceder conectándose por la web. El tema aquí es que, comprendido esto, quiero que nos demos el gustito de ver cómo se arma la realidad. Para eso les voy a ir compartiendo un video donde sabemos que todo es energía que está fluyendo en el campo cuántico. En algún punto, protones y electrones se atraen y se forman los átomos. Los átomos se aparean y van formando moléculas. Y así nosotros somos, en definitiva, estas, estos átomos que se han atraído. Nosotros, nuestra constitución básicamente es elementos minerales que con algunas cuestiones que tratamos de entender se mantienen en este momento en cierta cohesión y en algún momento se desintegran. Es difícil de comprender, ahora no voy a hacer una charla científica de cómo llegamos desde el campo cuántico, los átomos y cómo estos átomos se forman moléculas y cómo la información que está contenida en el ADN va generando distintas posibilidades evolutivas. Eso queda para las leyes de la conciencia que, digamos, estudio y he mencionado aquí en algún video. Estoy hablando de esto y vamos viendo que cuando nos introducimos en Tauro, entonces estamos hablando de algo muy sofisticado, porque estamos hablando de la ley más que atraviesa la creación de nuestra realidad. Y la conciencia, que es ese puente invisible entre esa inteligencia y el mundo manifestado, va generando procesos que se manifiestan en todo. Básicamente, la ley fundamental de la conciencia es la de integración y síntesis, cuyo funcionamiento lo podemos revelar en el ADN, cómo se va desplegando o activando determinados principios inteligentes en nuestro plano.
Lo cierto es que esa atracción vista desde el punto de vista de la evolución, como lo he mencionado al hablar de Venus, nosotros tenemos una parte que es una atracción química, luego se va produciendo una atracción por alguna otra razón. Las moléculas de oxígeno se encuentran con el hidrógeno y, digamos, se va formando una realidad compleja. Otra forma de atracción es la instintiva que aparece en el planeta con los animales. Luego viene la humana, la magnética. Estamos en un planeta regido por una ley magnética. Y finalmente, la instancia en la que estamos entrando, y muchos seres evolucionados lo han desplegado, y personas que nosotros podemos conocer incluso, eh, generan un fenómeno atractivo que es inverso, que es irradiante. Empiezan a ser creadores de realidades a partir de sus frecuencias vibratorias. Es complejo lo que digo. Lo que quiero decir es que la ley de atracción evoluciona. Imaginemos, porque en Tauro vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de sexo, ¿sí? Y veámoslo en el ejemplo del sexo. Tanto que hay que ver respecto a la sexualidad, que es el fenómeno atractivo que se manifiesta en este plano. Nosotros los humanos, a medida que hemos evolucionado, hemos complejizado el tema de la sexualidad, que no voy a entrar ahora porque no quiero derivar para que se comprenda Tauro, pero algunos es una atracción química, otros me diste piel, otros me caza el instinto animal y después si no ya hay más afinidad en otras cuestiones y digamos podríamos seguir dilucidando el tema, pero no quiero entrar por ahí, simplemente quiero poner el tema de que a partir de la ley de atracción, desde el punto de vista de las leyes esotéricas, que se despliegan en montones de analogías y posibilidades, esto que estoy mencionando aquí, eh, vamos ahora a ver simplemente algunas frases que he hecho, que provienen en el libro, lo he titulado El poder de los deseos, el albañil de la realidad. Son los deseos humanos aquellos que se materializan. Entonces, somos fruto del deseo, un deseo humano, deseo divino. El deseo encuentra sus profundas raíces en el movimiento sistólico y diastólico de la ley de atracción y repulsión. Esta misteriosa dualidad pareciera atravesar el comportamiento de toda la energía del universo. En las realidades humanas, el deseo es una fuerza impulsora y necesaria para parir todas las formas existentes. El deseo, esa energía atractiva que organiza y retiene en torno de sí lo deseado, o bien lo rechaza y lo aleja. El tema del deseo ha sido lo tratado por los grandes maestros espirituales. Sin ir más lejos, el exponente máximo del signo de Tauro, el gran Buda, que trascendió y llegó a la iluminación, que es ese estado de ausencia de deseo, un estado muy lejano para cualquiera de nosotros los mortales. El deseo guarda relación con los estadios de conciencia. La naturaleza psíquico-biológica y fisiológica que tengamos, o sea, nuestra naturaleza cósmica, y las circunstancias que tengamos.
Y acá siempre menciono a uno de los filósofos hindúes, Bhagwan Das, filósofo que fue un hombre público de la India, que escribió un tratado sobre las emociones, muy relevante porque hace un análisis minucioso de este fenómeno atractivo en la naturaleza humana. Ahora bien, vamos un poquito a bajar a la realidad, porque pareciera que la propuesta es iluminarnos. No, la propuesta no es iluminarnos en este momento. En este momento la propuesta es comprender las leyes que nos regulan, que regulan la humanidad. Comprendiendo, decodificando las leyes, ampliamos nuestra comprensión y también la capacidad de percepción. Y si percibimos determinadas cuestiones, tenemos la posibilidad de elegir, sí, camino de la izquierda, camino de la derecha. Los sabios y guías espirituales nos proponen escalar la montaña del desprendimiento, el desapego. En esta instancia se alcanzará la excelsa transformación del deseo en aspiración. Es decir, el deseo puede transformarse en alguna instancia evolutiva en aspiración. La sujeción de los deseos a las altas cumbres del poder mental. ¿Cuándo voy a definir, puedo elegir que voy a estar trabajando en mi plano mental y así podré alinear mente y deseos? Desde mi propia experiencia he comprobado que solo podemos abandonar aquello que se comprende hondamente. A tal punto es esto que quiero regalarles un escrito. Me gusta a veces sintetizar las sensaciones a través de alegorías. Y cuando inicié el capítulo del poder de los deseos, escribí esta alegoría que te la comparto. Cuando la alegría se esfuma, no la esquives, acéptalo. Cuando el dolor te estremece, no lo niegues, abrázalo. Cuando el deseo te quema, no lo apagues, vívelo. Cuando la experiencia se agota, no la retengas, libérala. Cuando el sentido se esfuma, no lo aceptes, búscalo. El rechazo del deseo sin haber alcanzado previamente un agudo discernimiento sobre su naturaleza puede sumergirnos en los fangosos terrenos de lo negado, la sombra. Y para comprender esto, nada más que remitirnos a la realidad, la oscura sombra del dinero, la oscura sombra de la sexualidad en los cientos y miles de casos de supuestos iniciados o supuestos filántropos de nuestro tiempo. Entonces, ahora, ¿sí? Vamos a adentrarnos en el mito, ¿sí? Y he tomado solamente algunos temas del mito. Esto de lo esotérico es como un ramillete de relaciones que podríamos hacer. Intento hacer mi mejor esfuerzo para darte pistas de qué se tratan estas nuevas resonancias para interpretar la astrología. ¿Se recuerdan que en Aries, Hércules, luego de su mala experiencia, ¿no? Habiendo dejado a Abderis para que dominara a las yeguas devoradoras de hombre y éstas lo mataran, Hércules, el alma, reflexiona acerca de su fracaso y se lamenta por Abderis y busca ayuda dentro de sí mismo. Los dones del fracaso
garantizan el éxito cuando son correctamente comprendidos. Y acá vemos la necesidad de comprensión. Y permítanme acá que les haga una pequeña reflexión. Muchos hablamos del perdón, te perdono, me perdonas. Y en realidad eh, no hay que perdonar, hay que comprender. Cuando se comprende, se libera. Si yo comprendo, entiendo, acepto y libero. Los dones del fracaso, ¿sí? Hay que recibir ese fracaso, hay que elaborarlo, ¿m? Hay que guardarlo en su corazón. No, la evolución es una sucesión de fracasos. Hay que recibir, retener y finalmente incorporar eso que hemos aprendido, es decir, asimilarlo, procesarlo, estructurarlo. Es los tres elementos en tierra, ¿sí? Tauro, Virgo y Capricornio. Acá tenemos la triplicidad de la tierra. Vamos a adentrarnos entonces en el mito. Y antes, este tema, ¿no? El mito del toro de la isla de Creta que debía ser llevado a tierra firme. En el horizonte se levantaba la hermosa isla donde moraba el toro y donde hombres arrojados podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento, el laberinto de Minos, el rey de Creta, el guardián del toro. Para comprender el fenómeno de el aturdimiento en el que estamos actualmente, el aturdimiento respecto a nuestras relaciones con el mundo de lo sensorio, con el mundo de lo que queremos atraer y cómo consumimos, cómo construimos, cómo hacemos las cosas. Ustedes en mi web, concienciosofía.com.ar, tienen un artículo que es el peligroso laberinto de deseos ilimitados, donde específicamente trato al toro de Wall Street, cómo hemos quedado atrapados en un laberinto. Yo escucho a los políticos y digo, ¿cómo estamos atrapados políticos, economistas? Ustedes fíjense que todos hablan de problemas, de pobreza o de libertad o de Estado o de lo que se les ocurra, con un único elemento cuya naturaleza no se debate: nuestro entendimiento del dinero. ¿Cómo pueden decirme que la forma en que los humanos usen los recursos del planeta está condicionado solo por cómo hemos definido nuestro entendimiento del planeta, del dinero? ¿No les parece una irrealidad? Cuando el tema es cómo distribuimos los recursos, cómo hacemos un uso más inteligente del planeta, cómo los humanos podemos evolucionar y desarrollar nuestras potencialidades, esos deberían ser los temas. Pero cualquier tema queda subyugado o limitado o condicionado a la existencia o no del dinero, que no es el dinero, sino que es el concepto del dinero que se ha creado. Por eso digo, uno de los grandes temas que se deberán resolver ahora, hoy no voy a hacer referencia a el tránsito de Urano por Tauro y todo esto. Espero poder hacer referencia luego cuando hable en otro video sobre el ingreso de
sobre la luna nueva en Tauro, y ahí haré referencia específica a los cambios venideros. Pero aquí estamos en el meollo de la cuestión, ¿sí? Nuestro entendimiento del dinero, que es el elemento atractor de la construcción de la realidad. Por eso tienen este artículo en el que no me quiero derivar en este momento. Vamos a seguir con el mito, ¿sí? Para ir avisorando qué nos quiere decir el trabajo del humano o de la humanidad en Tauro. Cruzando el océano hacia la soleada isla, aunque no se dice cómo, Hércules emprendió su tarea de buscar y encontrar al toro y conducirlo al lugar sagrado donde moran los hombres de un solo ojo. De un lugar a otro persiguió al toro, guiado por la fulgurante estrella que brillaba sobre la frente del toro. Una brillante lámpara en un sitio oscuro. Esta luz, moviéndose a medida que el toro se movía, lo conducía de un lugar a otro. Solo buscaba al toro, solo lo perseguía hasta la guarida. Solo lo capturó y lo montó sobre su lomo. A su alrededor permanecían 7 hermanas, estimulándole en su camino, y en la resplandeciente luz, él conducía al toro a través de la brillante agua hacia la isla de Creta, sobre la tierra donde moran los 3 cíclopes. Entonces, para adentrarnos, porque les reitero, estamos frente a uno de los trabajos más desafiantes que tenemos los humanos, que es el trabajo con la ley de atracción en este plano. Y esa ley de atracción es la constructora de las realidades. Entonces el trabajo de Tauro es sumamente sofisticado y profundo. Y simplemente para entrar un poquito, ¿por qué en las brillantes aguas? Las brillantes aguas son esas aguas, las aguas todos sabemos que hacen referencia a nuestro mundo emocional. Las aguas putrefactas hablan de mundos emocionales complejos. Las aguas brillantes, diáfanas. Y no quería complicarla y no la voy a complicar, pero es muy interesante la relación que existe entre astrología esotérica, entre toda la obra del tibetano, pero en particular el tema de las brillantes aguas se corresponde a una de las reglas, las 15 reglas que desarrolla el tibetano en el trabajo del discípulo o el tratado de magia blanca, que es la magia al servicio del alma. El tema del agua brillante es justamente este estado de diáfana resonancia, ¿sí? Sensible, que no está contaminada. Hace falta transitar por las brillantes aguas para poder llevar el toro a un lugar seguro. La isla de Creta, en distintos mitos, nos remiten al laberinto, por eso les di el artículo, porque ahí hablo que esa isla y el laberinto de Minos nos hace referencia a estar atrapados en la ilusión. La ilusión de lo que las cosas son sin ver la realidad. Estamos en un espejismo de las cosas. Los cíclopes van a representar justamente la iluminación en los 3 cuerpos y me voy a detener en las 7 hermanas como para empezar ahí por ahí a mostrarle la profunda implicancia que tiene en la evolución humana la energía de Tauro.
Las 7 hermanas hacen referencia a las 7 virtudes. Sirven para afrontar la tentación de cometer alguno de los 7 pecados capitales. Les sugiero, hay una película muy interesante de los 7 pecados capitales que le hizo bueno, ahora no me viene el nombre de él, pero muy, muy famosa, 7 pecados capitales. Está interesante para ver. ¿Y cuáles son los pecados capitales que nos mantienen atrapados en esta dimensión, digamos, vamos a decir de una manera simple, materialista, ciega, de cómo construimos la realidad? El pecado de la soberbia. Los humanos, digamos, todos estamos en jardín de infante, no tenemos la verdad. Yo cuando exploro las enseñanzas y casi que pido permiso para adentrarme en esa sabiduría de la que puedo ir atisbando de a pedacitos posibilidades humanas. Pero hemos pecado del Homo Deus, el hombre Dios, el hombre que puede explicar las galaxias, lo que está más allá de sí mismo, el hombre que puede. Y yo digo a veces, cuando veo que se explican las galaxias y tantas cosas, ¿cómo no me explican cómo niños se mueren de hambre en este planeta? ¿Cómo hemos llegado a esta suerte de deshumanización? Entonces, la soberbia, cómo se gastan. El otro día alguien hizo un chiste muy interesante en un noticiero que casi yo me quedé mirando. Dice, se habían reunido ahí en Europa, ¿no? Y decían, se han dispuesto 90.000 millones de euros para resolver el problema del hambre en el mundo, para disminuir la contaminación ambiental, etcétera. Yo me quedé, digo, no, dice, fue un chiste, dice, es para armamentos. Estamos en el horno. Necesitamos de construir mitos y dejar de comer chupetines. Entonces, la humildad, ¿sí? De reconocer nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y nuestras sombras. La avaricia. Yo digo, ¿tienen fortunas? Bueno, ahora que está el tema de la clonación, pueden ser que dejen las fortunas a los nuevos seres que serán la clonación de esos que no sabemos qué va a ser, ¿sí? La avaricia, ¿no? Frente a la generosidad, con tan poco se resolvería y viviríamos de manera que los humanos puedan desplegar sus máximas posibilidades. La castidad, que no, a esto habría que hablar, que es lo contrario de la lujuria. La castidad tiene que ver con la pureza de móvil, no tiene que ver con no tener sexo, y lo digo expresamente. ¿No? La lujuria que tiene que ver con todas estas condimentos que les ponemos y nos le damos rienda suelta. La ira es otro de los pecados capitales. Para desarrollar la paciencia, todo llega a su tiempo. La vida es ciclo, ritmo, y es así. La gula, ¿no? Más, hay que desarrollar la templanza, ¿no es cierto? La envidia, la caridad, que sería digamos, es decir, la envidia tiene que ver con siempre desear aquello que no tenemos en vez de dar lo que tenemos, que sería caridad. La pereza, bueno, tiene que ver hay pereza evolutiva, hay pereza de todo tipo. Entonces las 7 virtudes tienen que ver con la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Y
Generalmente en la ley de atracción atraemos, deseamos, ¿sí? Motivados por la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. Bueno, dicho esto, quisiera hacer una pequeña reflexión respecto a las regencias de Tauro, que no lo voy a desarrollar aquí. Ustedes en este canal tienen que yo desarrollé los portales de Venus, la diosa del amor, y ahí tienen bastante material sobre Venus y por qué Venus es la regente en Tauro de la personalidad, ¿sí? Venus eh, tiene la función de unir, de conocer para unir. Es decir, es, eh, es la entidad que tiene la función de conocer para unir lo que le es afín. Y ya cuando decimos afín, vamos a ver que está subyacente la ley de atracción. Pero también la regencia esotérica y jerárquica es Vulcano. Vulcano, que digamos el gran orfebre, es un planeta que se discutió mucho si existía o no, si estaba muy cerca, si estaba entre Mercurio y el Sol, y bueno, hay muchas discusiones, pero lo cierto es que existen tablas creadas por la Escuela de Hamburgo sobre hipotéticos planetas donde se usa a Vulcano. Y Vulcano, yo lo uso mucho, y lo que sí quería mencionarles es que Vulcano ha entrado desde este Vulcano, este planeta hipotético, desde el 2016 y estará hasta el 2071 en el signo de Leo. Es una instancia donde deberemos forjar, ¿sí? Justamente nuestra solaridad como humanos. En Tauro, el despliegue, digamos, es a través de la ley de atracción, se va a ir desplegando distintas formas del deseo. El deseo como aspiración del alma, el deseo como voluntad, dado que Vulcano es el regente del primer rayo. Y hay mucho para decir, porque justamente Tauro es uno, esotéricamente se dice que Tauro, para poder cumplir su misión, es justamente su misión evolutiva o sus posibilidades evolutivas, requiere necesariamente de, obviamente, su opuesto complementario, que es Escorpio, pero requiere de la cruz fija que es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, por unas regencias combinadas que existen por ahí. No quiero complejizar demasiado el tema y quiero decirles que para profundizar con material adecuado todo esto que estoy diciendo y estoy preparando para el 2025 la especialización en interpretación de regencias planetarias esotéricas, que es un trabajo compuesto de interrelacionar toda la obra del tibetano con la ciencia actual, más las deducciones, intuiciones y abstracciones que he ido organizando, ¿sí? Y así sigo trabajando. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecerles que hayan estado acá. Como saben, leo todos los comentarios. Me encantan los comentarios, que me digan si entienden, si les parece que hay algo que debería explicarlo de otra manera.
Así que a sus órdenes, aquí Margarita, y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias a los nuevos suscriptores, suscríbete si te gustan estos temas, en la medida de lo posible voy a ir planteando distintas visiones sobre la interpretación astrológica. Así que nos vemos en la próxima. Te mando un gran cariño y chau, chau.